Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 4. Ahorita les doy la cita desde donde empezamos a leer. Amén. ¿Desde dónde leemos? Bueno, dice, vamos a leer desde el 4:9. ¿Ya lo tienen? Romanos 4:9. Vamos a leer. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también gracias a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Igualmente, toda esta palabra tiene el poder, Señor, para cambiar nuestra mente, para transformarla, Señor, a tu mente tuya, al conocimiento y a la fe que la palabra nos transmite y tus promesas en Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice, ya nosotros sabemos la historia de Abraham. Dice que el versículo 18, él creyó en esperanza, una esperanza que no era de la carne, una esperanza que no venía de cosas materiales, terrenales, ni de verdad de su esposa,
ni de nadie, una esperanza para llegar a, dice, contra esperanza, como el mundo los tiene y considera las esperanzas del hombre, del mundo, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, escrito, ¿verdad? Así será tu descendencia. Y estos son los versículos que quería llegar. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este es el mensaje que me daba el Señor, fortalecernos en la fe. Mire, necesitamos fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Cada día debe de estar más fuerte, más fortalecida, más segura. ¿Pero en qué? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestra fe? Si quieren seguir así abierto, no les da mucho aire. Está bien, bueno. Necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Ahorita lo van a entender. El caso de Abraham nos lo pone claramente. ¿Por qué? Mire, ¿cómo hacemos también, como lo hacemos y necesitamos? La fe, sabemos que no nace de la carne, no nace de nada, ¿no? ¿Cómo fortalecemos nuestro cuerpo? Ayer veíamos algo también respecto a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos y necesitamos fortalecer nuestro cuerpo físico? ¿Sí o no? Llega un momento, y aunque sean jóvenes o lo que sea, también el cuerpo necesita fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalece el cuerpo? El hombre, vitaminas, minerales, ejercicio, qué sé yo, cuántas más cosas hay, ¿verdad? Un chorro de cosas, pero procura uno fortalecer, que el cuerpo esté fuerte, sano, ¿verdad? Para que pueda realizar las cosas que tiene que hacer. Pero ¿cómo fortaleces la fe? Aquí no me está hablando de fortalecer tu cuerpo. ¿Cómo fortalecer nuestra fe, nuestra confianza? Fortalecer esa esperanza. ¿Cómo y en qué lo podemos hacer? El fortalecer el cuerpo, podemos decir que hoy necesita tu cuerpo una cirugía, una vitamina, qué sé yo, cosas, ¿verdad? Y eso hará que fortalezca tu cuerpo. Pero ¿cómo fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿Cómo lo podemos hacer? Y usted lo sabe, y ayer estábamos viendo y hemos estado viendo, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe cuando están pruebas, aunque no tengas pruebas? Solo en la palabra, en su Evangelio, en las promesas que Dios nos da. No puedes fortalecer tu fe, tu esperanza, tu confianza en otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo, hermano. Que digamos ayer, ¿verdad? Que el hombre quiere el poder en la carne, en la materia, y lo tiene y lo busca, pero esa fuerza carnal se va a desaparecer. Pero la fuerza del Espíritu en el corazón y en el alma del hombre no se acaba. En fin, ¿cómo? Solo por el Evangelio. A través de sus promesas del Evangelio. Aquí me está diciendo que Abraham no se debilitó en la fe, recordó, estuvo confiando, estuvo meditando y confiando en lo que Dios le había dicho, que iba a ser padre de multitudes de gente, que de él iban a venir todo lo que le dijo el Señor. Solo a través de las promesas del Evangelio, los que nos dan fortaleza, nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fe y nuestra esperanza, hermanos, ¿verdad? Debe de estar fortalecida en las promesas de Dios. La palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra, el Evangelio de Jesucristo. En lo que Dios ha prometido. ¿En qué se centraba Abraham? Dice aquí, a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. No lo estaba inventando, no estaba confiando en algo que Dios no le hubiera dicho. El hombre siempre está confiando en cosas que él quiere, que él cree, inventa,
pero Dios no se las ha dicho y nunca se van a cumplir. Pero él estuvo confiando en lo que Dios le había dicho, que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser, de ahí iban a salir multitud de gente, ¿verdad? Y en eso él se fortaleció en su fe, en las promesas prometidas que hará hoy. Hoy, ¿en qué forma nos podemos fortalecer nuestra fe, hermano? ¿En qué? En las promesas que Dios ha dado a su iglesia. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios, de Jesucristo, que ha dado a su iglesia? Como fue en el caso de Abraham. Abraham no inventó algo que no fuere dado por Dios a él. Hoy nuestra palabra, la palabra que Dios nos da, está basado en todo lo que está escrito. Es la doctrina que tenemos, la doctrina de fe, la palabra de fe que tenemos, y no nos podemos desviar de ella y empezar a creer otras cosas, ¿verdad? En el caso de Abraham, dice que cuántos años tuvo que esperar para confirmar y creer la promesa del Señor que le daría el hijo de la promesa. ¿Saben ustedes cuántos años? Sí, ¿verdad? A los 75 años el Señor le dijo, y su esposa estéril, y que hasta los 100 años llegó la promesa. Un poquito tarde llegó la cigüeña. Quién sabe dónde andaba, pero la cuestión es que el Señor lo cumplió. ¿Cuántas veces nosotros queremos que las cosas se hagan así? Pero Dios tiene un tiempo, 25 años en espera. Y fíjese ese tiempo, ¿no? No es cualquier tiempo. ¿Qué tuvo que estar haciendo Abraham, aparte de todas sus cosas? Empezó a seguir fortaleciendo esa fe, esa confianza. Señor, tú dijiste, en fin, ¿verdad? ¿Cómo se fortaleció en su fe, en su esperanza? Aunque dice que su carne era de 100 años. ¿Usted cree que por eso dice que creyó en esperanza? En una esperanza no de la carne, sino una esperanza en lo que Dios le decía, porque su carne ya no podía. Su carne no iba a poder realizar este milagro. Entonces, ¿en qué creyó? ¿En su fuerza? Por lo que van a ver la diferencia también cuando el hombre está confiando realmente en las promesas de Dios y cuando está confiando en su carne, en su poder, en todo lo que es todavía del hombre. Va a llegar el momento, como ayer veíamos, en que vas a tener que dejar de confiar en tu carne, ¿no? Ayer veíamos, miren cómo está ya David. Ya poco a poco va a ir desapareciendo su confianza en la carne, ¿verdad? Y va a empezar a confiar más y más y más en el Señor, porque sabemos que esta carne es débil, que no va a poder realizar las cosas, porque ya se acabó. Pero bueno, esto fue el mensaje de ayer, ¿verdad? Dice, es que él se fortaleció su fe en lo que se le había dicho, Dios sus promesas. Dice, no por la ley. No fue por la ley de las obras, sino fue por la fe. Miren lo que dice Génesis 15, del 1 al 6. Vamos a ver un poquito lo que Dios le dijo a Abraham y en lo que Abraham tuvo que confiar, prevalecer, fortalecer su fe. No en lo que él veía, no en lo que le podían decir la gente de afuera. 15, 1 al 6. Dios promete a Abraham un hijo. Fíjese en qué fue lo que Abraham creyó, lo que Dios le dijo. La ley ni siquiera existía. ¿Qué fue lo que creyó esto? Y por esa razón Dios lo justificó. No fue por otra razón. Miren lo que dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo. Aquí empezaba, ¿verdad? A decir, bueno, ¿qué me vas a dar? Sin hijo, ya me lo dijiste, pero ¿cuándo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Posiblemente no estaba muy clara todavía la promesa de Dios a él. Y luego le dijo, luego vino él palabra de Jehová diciendo, aclarándole, no te heredará
sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Esto fue lo que le dijo el Señor, que tendría un hijo y sería el heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así, fíjese lo que le dijo, dice, y creyó a Jehová. Y creyó, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Una promesa. De alguna forma una promesa que estaba anticipando el Evangelio de Cristo, para que lo sepa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado porque, ¿qué fue? Sí se capta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que creyó? Lo que Dios le dijo, que iba a tener un hijo, siendo, ya acabamos de ver lo que era, ¿verdad? Él lo creyó y le fue contado por justicia, una promesa. Él no creyó en nada de la ley, no lo justificó ninguna obra de la ley, ninguna otra cosa. El Señor le dijo, no le dijo que hiciera esto, que hiciera el otro, sino que creyera en eso. Él ya había salido, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, ya había creído y salió. Ahora tenía que creer en lo que Dios le dijo, vas a ser heredero, vas a tener un hijo. Fíjese, creyó. Entonces pensamos, ¿verdad? Bueno, creer, pero realmente creemos en verdad. Ahorita vamos a ver más adelantito. Entonces esto fue lo que el Señor le dijo, y esto le justificó, le valió para que fuera justificado por la fe. Y dice que este es así para nosotros, igual para nosotros, no por la ley, no por las obras, sino por la fe que Dios nos da en las promesas. Todo esto lo que ha dicho fue lo que dijo Dios. Todo lo dicho también por Jesucristo ahora en su evangelio es para su iglesia. Todo lo que Jesucristo ha dicho en su evangelio es para su iglesia. No es para el mundo, no es para Israel. Israel ahorita está todavía bajo la ley, aunque de ahí son salvos también. No es para Roma, no es para ninguna religión, es para su iglesia, quien la ha de creer en lo que Dios dice, como fue para Abraham. Esta promesa no fue para el mundo, ¿o sí? No fue para las naciones, ¿o sí? Fue para Abraham completamente, no fue para ninguna religión. Todas las religiones, antes como ahora, ¿verdad?, son iguales. Nunca van a confiar en la promesa de Dios, sino en sus inventos, en las cosas que ellos han creado y todo lo demás, en eso confían. Hoy es igual, la promesa de su regreso, de su venida y todo lo que Él nos dice. ¿Para quién es? Para su iglesia. Todo lo que nos promete hacer es para su iglesia. El mundo y las religiones, las naciones, no tienen la fe, no tienen la confianza, no tienen la esperanza en ninguna promesa del evangelio. Nada, ¿verdad? Porque no es para ellos. No es para el mundo, es para su iglesia, así como fue para Abraham. Y Abraham tuvo que fortalecerse en fe y tuvo que mantener esa confianza, porque tú dijiste. Ahora esto es lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, porque tú dijiste. Todas las promesas que tenemos en relación a la salvación, a la gracia, a todo lo que nos da el Señor, todas sus promesas son sí y amén. Si no las creemos y no las confesamos, no es el problema del Señor. Queremos cambiar las promesas de Dios por nuestras obras. Y no es así. Es porque creer confiadamente en lo que Él dice. Pero no tenemos otra confianza, otra fe, otra esperanza, más que en lo que está dicho. Y el mundo no puede confiar en ellas. Las promesas del Evangelio. Si usted se va con los musulmanes, ellos tienen su libro, tienen su religión, y en eso están creyendo y están confiando. Si va con Roma, tiene su religión. ¿En dónde están confiando? En sus vírgenes, en sus santos, en sus sacerdotes, en el papalote, en todo lo que quieran, ¿sí o no? Pero no creen en las promesas del Señor. Es claro, los judíos, ¿en qué están confiando? No puede decir, ni siquiera les permiten leer el Evangelio. ¿Cómo van a creer en Jesucristo? No les permiten leer el Evangelio.
a los judíos. Entonces, ¿cómo van a tener fe en Cristo que nunca han oído de Él? ¿Cuántos de ellos se convierten cuando empiezan a leer el Evangelio? Claro, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que ha creído. Ayer veíamos una cosa y decía esto, que decía un hermano, pero ¿cómo le vas a predicar tú a un muerto espiritual que crea en Jesucristo? Si está muerto, como un muerto físico, ¿cómo va a decir que coma? Si está muerto. ¿Cómo le puedes tú decir a un muerto espiritual que cree en Jesucristo está muerto? No lo puede creer. Dice, si es verdad, nosotros sabemos que una persona muerta espiritualmente no puede reaccionar a la voluntad de Dios, pero no estamos confiando ni creyendo que los hombres por sí mismos puedan darse vida a sí mismos, sino que es el poder del Evangelio que da la vida a los hombres. ¿Qué es la diferencia? Cuando crees que por el hombre mismo se puede lograr el nuevo nacimiento, estás mal. ¿Por qué predicamos a los muertos espirituales? Porque queremos que el poder del Evangelio pueda levantarlo. ¿Quién te levantó de los muertos? El Espíritu y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar a los muertos? ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio es para resucitar a los muertos espirituales. Porque el poder está en la palabra de Dios, comprenda. No está en el hombre, no está en las religiones, no está en la ley, no está en ninguna denominación. Está en el poder de la palabra de Dios para dar la vida, la salvación a los hombres. ¿Se entiende, verdad? Bueno, de alguna forma, ¿para qué nos dio la palabra del Señor? Para que creamos en ella, para que nos dé el Evangelio. Entonces, aquí está. Las promesas del Evangelio son dadas para su iglesia, para los hijos de Dios. Los hombres y la religión, los hombres en el mundo ya tienen sus religiones, ya tienen las obras a través de ellas. El hombre se va a justificar no por la fe, sino por las obras de ella. ¿Cómo se justifica Roma? Por las obras. Nunca cree, sino que se justifica por obras. ¿Cómo se justifican los hombres, los mormones, las religiones? Por sus obras. ¿Cómo se justifica Israel? Por sus obras. Las obras son el resultado de la salvación, ¿verdad? Pero no por ellas nos salvamos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Y el hombre quiere justificarse por sus obras, pero no por la fe en las promesas. Sí, yo no sé si captamos, ¿verdad? Estamos creyendo en la palabra, en las promesas, en el Evangelio de Jesucristo, y eso nos justifica delante de Dios, por creer. Las promesas del Evangelio en Jesucristo, lo único que produce y que da la fe es para salvación, son las promesas, el Evangelio de Jesucristo. Es lo único, no es la sabiduría, no es la filosofía, no son las religiones. Lo único que produce y da la fe es el Evangelio de Jesucristo para salvación. Nada fuera del Evangelio de Jesucristo, religiones, filosofías, historias y todo lo demás de los hombres, te va a producir la fe. El poder de la palabra de Dios es dar fe para salvación. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que... ¿Con qué lo creó? Con la pura palabra. La fe en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios cuando queremos que la gente se convierta por tu propia palabra, por tu sabiduría, por sus obras, por lo que quiera. No va a dar resultado, hermano. La palabra de Dios es la que va a dar la vida. Esto es por el Evangelio, promesas de Cristo que nos da y produce la fe de salvación cuando el Espíritu y la palabra de Dios entran a nuestro corazón y podemos creer que Jesucristo murió por mis pecados, que dio su vida por mí, que ahora tengo una nueva vida, un nuevo nacimiento. Sabe que eso me da confianza, me da fe. Pero cuando estás confiando que tú por tus obras, por lo que hagas, puedes lograr obtener la vida eterna, no te da paz, no te da reposo, porque por más obras que hagamos, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar secos, nos vamos a dar cuenta que nuestras obras son como trapo de inmundicia, que solo la obra de Jesús. ¿Cómo puedes cambiar la obra de Cristo por tu obra o la de las religiones? ¿Cómo puedes pensar que tus propias obras te puedan llegar a la salvación, al perdón de tus pecados? Quítese esa idea
Y si tienes obras es porque la gracia de Dios es ¿para qué? Para confirmar la salvación. Entonces, el Evangelio es lo que fortalece. ¿Cómo te vas a fortalecer? Por el Evangelio, hermano. Dice que él se fortaleció, Abraham, en la fe, no se debilitó. Y aunque se haya debilitado, ¿qué era lo que hacía? Empezaba a fortalecerse en las promesas de Dios. Lo que te fortalece nuestra alma es la fe, es la confianza de lo que el Señor nos dijo. Efesios 3:14 nos dijo y nos prometió. Entonces no nos engañemos, hermanos. Queremos confiar en lo que somos, en lo que tenemos. No te va a ayudar, porque todo lo que tienes y lo que confías va a desaparecer. Pero la palabra, el Evangelio de Jesucristo va a permanecer para siempre. ¿Qué promesas pueden dar los hombres, hermano? Ahí están los políticos, qué barbaridad. Pero no más los políticos, los hombres, cualquier persona. ¿Qué promesas pueden dar? Y los hombres los creen. Ay, no, Morena, ¿qué Morena? Ni qué chupuero. Ay, no, el PRI. ¿Cómo? ¿Qué están confiando, hermano? ¿Creen que va a haber un cambio? No va a haber ningún cambio. El cambio lo hace Jesucristo por su evangelio y por su palabra. Cuando crees que el cambio lo puede hacer, que te vas a ir de peregrino, que te vas a voltear de cabeza y que vas a hacer, eso no te va a cambiar nada. Lo que cambia es Jesucristo, la vida interna. Dice, es 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y desde luego a través del evangelio, sus promesas. No podemos ser fortalecidos nuestra alma si no es por el Espíritu y por las promesas del Evangelio. Tu cuerpo lo puedes fortalecer de muchas formas. Le puedes meter droga, le puedes meter lo que quieras y lo vas a fortalecer. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Pero el Espíritu es el que fortalece nuestro hombre interior, tu alma. La que necesita la fe es el alma. Necesita esa fe verdadera, no las obras. Necesita que tu corazón, tu alma, esté confiando plenamente en lo que Dios ha dicho, porque vemos que no hay una fe verdadera. Están confiando más en sus obras, en lo que tienen, en lo que son, en lo que pueden hacer. Yo no sé tantas cosas. Aquí nos está diciendo fortalecer el hombre interior. ¿Qué es lo que quiere ser el Señor? El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra situación, que somos débiles, que rápidamente nos caemos, que ahí está Pedro. No, te voy a negar. No, porque esos mentirosos, esos que creen que por la carne se creen fuertes, no son más que de olor, pero miren, y bien fuertes, y bien fuertes, ¿verdad? Pero, ¿qué le decía Pedro? No te voy a negar, no te voy a negar. 3 veces me vas a negar. Y si el Señor hubiera dicho 20 veces lo niega, ¿verdad? Entonces, ¿y qué decía? ¿No lo negó? ¿Dónde quedaba en qué estaba confiando Pedro? En su fuerza, en su carne, ¿verdad? En lo que él podía y decía, yo estoy seguro que lo voy a hacer. Y no hizo nada. Y luego, ¿qué le dijo el Señor? Que él iba a orar por él, ¿para qué? Para que no faltara su fe. Para que no faltara su fe. ¿Qué es lo que te falta, hermanos? Me faltan los zapatos, me falta esto. No, te falta fe. Me falta esto, nos falta fe. Una fe verdadera. Es que también necesito obras. Necesito... ¿Qué hace el catolicismo? Se ponen un escapulario. ¿Para qué lo quieren? Ni las moscas se asustan con eso. O cuántas cosas se ponen, ¿verdad? ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se ponen miles de colguijes y de todo. ¿Para qué? ¿Usted cree que eso le da fe? Está confiando en lo que él está haciendo.
Lo único que te fortalece tu alma son las promesas, la confianza en que lo que el Señor hizo y lo que va a hacer, ya lo hizo, hermano. ¿Por qué no podemos creer que ya lo hizo en la cruz? Lo que hizo por nosotros, ¿qué no hará ahora para nosotros? ¿Y por qué no lo podemos creer? Porque falta fortalecer tu fe, la estás fortaleciendo en otras cosas, en tu trabajo, en tu dinero, en la juventud, en tantas cosas. Bueno, entonces vemos desde luego que el hombre no se fortalece. ¿Cómo se fortalecen los hombres del mundo? ¿Cómo se fortalecen los hombres del mundo, el mundo? ¿Cómo crece su confianza, su esperanza y fe? ¿Cómo crece? Nosotros es aquí debe de ser. ¿Cómo crece? Desde luego que no es por las promesas del Evangelio, ni siquiera lo conocen, hermano, ni siquiera. Y aunque lo llegaran a conocer, no lo llegaran a confiar y a creer. En el aspecto religioso, ¿cómo se confían ellos? Primeramente, exactamente, en el aspecto religioso, todos ellos confían, esperan en las obras religiosas que ellos inventan, creen, en eso están confiando, etcétera, ¿verdad? No confían en sus imágenes. ¿Cuántos de ustedes fueron religiosos, apostólicos, romanos, chilotepeños, qué más? De todo, ¿verdad? Chilangos, marrangos, ¿verdad? Como Carlos. Todo, ¿verdad? ¿Y en qué confiaban? ¿Cuántos tenían imágenes? ¿Cuántas imágenes tenían? Todas, ¿verdad? Nomás una, cuando te veías en el espejo. Ellos inventan que las imágenes, ¿cómo confían en sus imágenes, hermano? Que ni pueden orar, ni hablar, ni nada. Y confían en esos palos viejos, en sus religiones, en sus santos, en sus vírgenes. Otros confían en sus falsos profetas, en las evangélicas, ¿verdad? En sus dones sobrenaturales, sus leyes, sus tradiciones. Pero nunca en las promesas. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo? Confían en estas cosas, pero no en la palabra, en las promesas de Dios. Y ahora, en el área material, ¿en qué confía el hombre? Muchos dicen, yo no soy religioso, yo no confío ni en vírgenes, ni en santos, ni nada, dicen. Pero en el área material, físico del mundo, ¿en qué confían? ¿En qué fortalecen su fe? Salmo 49:6, por favor. Y otro, el Salmo 146:3. Rápidamente, Salmo 49:6. ¿En qué confían en el área material? En el dinero. Exacto. En el dinero, en el poder, en la gloria, en la fama, en los amigos, en todo. ¿Qué dice el Salmo 49:6? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ahí está. En sus bienes, pues en eso están confiando. Imagínense, hermano, ¿qué confía? Y dígame, si usted todavía como verdadero hijo de Dios, ¿en qué confía? Dígalo al Señor. A mí no me interesa, pero a Dios sí. Si sigues confiando, es que todavía en mi trabajo, en mi dinero, en mí. Dígame si no es cierto que en las iglesias se sigue confiando en estas cosas. 146:3. En el aspecto natural, mundano, físico. Ya 146:3, ¿qué dice? No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay una salvación. Amén. No confiéis en los príncipes, sean políticos, sean religiosos, sean de los de sangre azul, verde o amarilla, no importa qué clase de color sean, no creáis en los príncipes, porque ¿qué? No hay salvación. Y el Hijo de Hombre, porque no hay salvación en él. No hay. Maldito el hombre que confía en el hombre, y desgraciadamente el hombre lo que confía es en el hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué confía el hombre? En el prójimo, en su dinero, en sus capacidades, en sus talentos. Isaías 31:1, se los leo yo. Isaías 31:1, fíjese lo que dice. ¡Ay que los que descienden a Egipto, al mundo, por ayuda!
y confían en caballos, ninguno de ustedes tiene un caballo, ¿verdad? Imagínense confiar en un caballo. ¿En qué forma confían en el caballo, verdad? Otros en burros, porque sí, en burros, hasta en vacas, en todo lo que confían. Dicen, y su esperanza ponen en carros. ¡Oh! Fíjese, y así está confiando el hombre y el mundo en su poder, en su dinero, en su trabajo, en su profesión, en lo que quieren creer en ellos. Porque son muchos. Ay, es que nosotros somos muchos. Pues el infierno está lleno de los muchos, hermano. No creas que por ser muchos están con muchos, eso dicen, ¿verdad? Bueno, muchos. Y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ni busca al Señor. Nosotros decimos, ya para qué les digo, pero la verdad, ¿quién está buscando al Señor en su corazón? Véanlo, ayer, no, ahorita, ¿cuántos estamos? ¿Qué están buscando? Ay, Señor, ahora sí te voy a servir. Sí, Pedro, me vas a negar mañana mismo. Ahora sí voy a tocar la puerta. Ahora sí te voy a servir en el ministerio. ¿En cuál ministerio? De tu casa. En el área material, ¿en qué confía el número? Voy a terminar. Ahora, voy terminando con esto. Mire, en los tiempos más difíciles, como dijo Abraham, ¿no? En el tiempo más difícil, cuando ya se estaba viendo más y más acabado, ¿verdad? Tuvo que confiar más en el Señor. Tuvo que buscar y fortalecer su fe en el Señor. Mire, ninguno casi de ustedes son jovencitos, nomás las más jovencitas, pero la mayoría de ustedes ya están no tan jóvenes, para no ofender, ¿verdad? Pero entonces, véanse la realidad, hermano. Ya no son niños, ya no son niñas, ya son hombres y gentes maduras, que deberían de buscar más al Señor y salir de su propia mentalidad carnal en lo que están confiando, en lo que creen en ustedes. Hermano, ¿qué nos están viendo lo que son? ¿Qué tienen para poder confiar en ustedes? Dígame, ¿en qué? Usted no puede confiar en mí ni de chiste. Mire, en los tiempos más difíciles, como veíamos con Abraham, luchas materiales, pruebas personales, familiares, económicas, salud. Dígame, ¿qué lucha tuvo Abraham? Claro, imagínense, 25 años esperando la promesa. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ahorita una lucha económica, material, de salud, lo que sea, de enemistad? Ani nos está diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo está Israel? Hermanos, si estuviéramos así en una guerra o que nos tuviera... ya ven que nos prohibieron reunirnos, ¿y cuántos para abajo, Chihuahua? No, hombre, pero tienen mucha fe. ¿Cómo debemos de fortalecer? Es cuando más debemos fortalecernos, más, cuando más débil se encuentre en tu forma interna, en tu corazón, en tu alma, es cuando más debes de buscar a Dios. Ay, Señor, pues ahí voy a ver si me da tiempo. Ay, Señor, sí, te voy a buscar si me sobra tiempo. Al Señor tampoco le va a dar tiempo de darte lo que tú le pides. Mire, fortalecer nuestra alma con sus promesas del Evangelio, porque estamos en tiempos difíciles, porque estamos en una guerra espiritual, cada día se hace mayor, porque lo económico, espérense tantito más lo económico, la salud, ¿qué pasó? Ya vino una prueba de salud, ¿y qué pasó? Ya vino una prueba de enfermedad, ya va a venir una prueba económica, material, ¿dónde vas a fortalecer? Ya va a venir la marca, y se van a quedar, bueno, ya los que se quedaron ya están amolados, ¿verdad? Ya no van a poder fortalecerse de ninguna forma, pero en fin, ¿cómo en estos tiempos finales, ante los tiempos de la apostasía, porque la vida, así como están los tiempos difíciles en lo material, entiendan, en lo económico, en lo material, en el mundo, en los trabajos y todo, está difícil, sí,
¿Cómo te vas a fortalecer? Por la promesa de la palabra de Dios. No por tus fuerzas. Es que yo tengo mucho trabajo. Y primero está el trabajo que Dios. Ya te amolaste. Porque ya te quedaste fuera del camino del Señor. Porque ya te desviaste de la fe. Porque no creíste en la promesa. Pero es que no puedo los sábados porque tengo que hacer. Ya te desviaste. Aunque no lo crean. El problema es que sí, híjole, ya cuando venga todo lo peor, ¿verdad? Entonces sí, mire, como en los tiempos de apostasía, ¿qué me dice? En los tiempos materiales, como lo estamos ya viviendo y se van a ir acabando, tenemos que fortalecernos en la fe, para que Dios supla nuestra necesidad. Pero también vienen tiempos malos espirituales. ¿Cuáles son esos tiempos malos que nos está diciendo? Tiempos espirituales. ¿Y relacionados con qué? Dice la apostasía. ¿De qué es esa apostasía? ¿No lo saben? Primera de Timoteo 4:1 dice, la Biblia dice que para el final tiempo va a tener que venir un tiempo de apostasía. Está hablando en el aspecto religioso, ¿verdad? Y no solamente va a ser las problemas en lo material, en lo económico, ¿entiende? Ani nos sacaba un testimonio, no quiso que los jóvenes fueran ahí. ¿Por qué? Porque no es correcta la doctrina que están enseñando. ¿Y cómo viene la fe? Por el cuerpo verdadero de doctrina. Donde estás escuchando doctrina falsa, tu fe se va a debilitar y finalmente te vas a desviar. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la... ¿Cuál es la apostasía? Los últimos, apostasía de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es tan fácil, se les hace escuchar a demonios religiosos, a gente que se aparta del evangelio de la iglesia. Hoy hicimos algo, ¿verdad? Pero no lo digo. ¿Por qué? Si se está usted apartando de la iglesia, no sé qué parte de ella. ¿Por qué quiere seguir siendo cuando ya no tiene parte en ella? Si ya no quieren ser, pues ya no vengan y se acabó, ¿verdad? Pero ¿cómo los vamos a seguir reconociendo? Tienen un año y medio que no vienen. Y ustedes todavía les llaman hermanitos. Yo no puedo llamar a una persona que en ningún lugar, en momento, se aleja del evangelio por X tiempo y todavía los consideramos, hermanos, por favor, Josué. No se puede tomar en cuenta esas personas. ¿Cuánta gente se ha apartado del evangelio? Digan, bueno, pero fíjese lo que dice, la apostasía de la fe. ¿Cuál es la fe? Es el cuerpo de doctrina, de enseñanza del evangelio. No que está hablando de la ley. ¿Cuántos se han ido también por la ley? Por los mesiánicos. Porque se han apartado del evangelio de Jesucristo. Mitad ley, mitad fe. No, es mitad fe, todo fe y nada de obras, nada. Es fe en Jesucristo y las obras te van a seguir. Entonces, ¿está viendo? Va a haber una apostasía espiritual en los hombres y en la iglesia. Pero como pasaba en Israel, antes tiene que entender que antes de los juicios en todos los aspectos, hermano, tiene que venir una apostasía. Y esa apostasía está relacionada con la palabra de Dios. O sea, se desvían del camino de la fe, porque la palabra, el evangelio es la única que te da la fe. Si tú crees en esto, fuera de la palabra, o un evangelio mezclado, como decía Pablo, un evangelio en Gálatas, ¿verdad?, mezclado con ley judía, o con romanismo, con lo que sea, ya no te da la fe. ¿No entienden, hermano, lo que es la apostasía de la fe? Es un evangelio mezclado, como lo hace Roma, mitad de esto, mitad aparentemente Cristo. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen su corazón dividido todavía en la ley o en cosas religiosas y creyendo en Jesucristo? Entonces, hoy estamos viendo esto. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:10, ahí a la vueltecita. Hoy estamos más expuestos. Así como el hombre está más expuesto a la violencia, al robo, al engaño, ya no vemos la puerta con los ladrones, ¿verdad?
Y es igual. Estamos cada día más expuestos con gente falsa que se meten a las iglesias o que empiezan a predicar cosas chuecas. 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, porque es a donde, mire, ¿cuántos de los que estaban y no están y dicen estar, pero no son? Por lo menos, ¿verdad? ¿Saben por qué no pueden venir? Porque su dinero, porque están confiando en su trabajo, en su dinero y todo lo demás. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no me diga que no es cierto. ¿Qué cree que entonces Dios se equivocó? ¿Y por qué no lo podemos ver? Cuando amas más el dinero, tu negocio, 1 hora y media a la semana, hermano, y no le pueden dar a Dios ese tiempo. Es increíble, ¿verdad? Ya ni les digo el día de ayer, el sábado. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Un hombre decía, y que estuvo aquí, decía, es que ya no es la fe, ahora es la feria. Claro, y se desvió. Era pariente de Juanito, ¿no? Que ya no era la fe, era la feria. Y es verdad, así están muchos. Ya no es la fe, ahora es la feria. Y así están en la feria. Pero ahí se van a quedar en la feria, ¿verdad? Porque no son del Señor y siguen en la feria. El poder del dinero. Mire lo que dice en el 4:1. Ahí mismo 4:1. Pues ya lo vimos, ¿verdad? Primera de Timoteo. Pero hay otro versículo donde dice en el 1:19, hay Timoteo 1:19. Ustedes creen que la fe no es importante, ¿verdad? Creen que la fe puede estar así y acá, aquí y allá. No, la fe se debe mantener firme nuestra fe sin estarnos para acá ni para allá. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Claro, ¿ya se dan cuenta? Pero hermano, es que yo necesito esto y necesito, pues sí, todos lo necesitamos, pero la fe es la que te va a mantener en el barco. La fe es la que te va a mantener en el camino, en la palabra, en la iglesia del Señor. Cuando Pedro le falló la fe, para abajo, ¿verdad? Cuando muchos les falla la fe, para abajo. Pero ahí está, si somos hijos de Dios, ¿dónde está vuestra fe? Les dijo, ¿verdad? El Señor lo volvió a levantar. Si estamos con él, ahí está Pedro, ¿cuántas veces le fallaba la fe? Pero el Señor lo volvió a levantar. Y esto es lo que tenemos que fortalecer nuestra fe en este tiempo, hermanos. ¿Cuántos hermanos Josué va y les dice, hermanos, lean su Biblia, apéguense, lean, dejen ya de estar metidos en el mundo y en las cosas del mundo y sigan confiando en eso? Apéguense a la palabra, lean, porque la palabra es poder de Dios. Ella es la que hace nosotros la fe. La fe viene por oír, ¿qué? La palabra. Pero un evangelio claro, completo. Dice que si alguien nos viene y nos predica un evangelio incompleto, a medias, sea maldito. Y si tú lo oyes, te haces partícipe de ese maldición de Dios. No es cualquier cosa, hermano. Estás viendo por tu propia fe, por tu propia salvación, cómo somos de milindrosos y cómo se dice, para la comida. Y de cómo nos gusta. No. Si le cae una mosca, ni cuando te la comes, un pelo de rata. No está la hermana. A ver, Pati, quítale el pelo y cómetelo, hermano. De David. A la verdad, hermano, y verdad, somos tan cuidadosos. Cuidado con las espinas ahorita, porque ya ves lo que nos pasa con comer pescado. Debemos ser muy cuidadosos para comer pescado, ¿no es cierto? Quitarle, pues.
nos atragantamos y ahí se van las espinas también. También en lo espiritual, hermano, debemos tener mucho cuidado con lo que están ustedes comiendo, oyendo, sea de mí, sea de Josué, sea de quien sea, de Beto, de quien sea. De quien sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que al final tiempo tenemos que fortalecer, y esto es personal, cada uno, ¿verdad? Si a usted le duele la panza, pues usted tiene que tomar algo para que se le quite el dolor. No porque Beto se lo tome, se le va a quitar a usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, ayúdanos, Señor, porque tú has dicho también que no es de todos la fe, debemos olvidar este versículo.